Buenas tardes, hoy voy a presentarles un tema fundamental en la estadística inferencial que son las pruebas de hipótesis. Esta herramienta es esencial en la investigación científica, permitiéndonos tomar decisiones informadas basadas en datos muestrales. ¿Qué es la prueba de hipótesis? Este es un método que permite evaluar si una afirmación sobre una población es cierta o no. Basándose en los datos de una muestra, es una herramienta clave en la toma de decisiones porque ofrece una forma objetiva y sistemática de comprobar teorías. Se aplica mucho en campos en control de calidad para revisar si un producto cumple con lo prometido, en medicina para comparar tratamientos y en marketing para ver si una campaña tuvo efecto. Por ejemplo, si un restaurante asegura que el tiempo de espera promedio es de 15 minutos, se puede tomar una muestra de clientes y usar una prueba de hipótesis para comprobar si esa afirmación realmente se cumple o si debe rechazarse. Seguir un procedimiento ordenado en una prueba de hipótesis es clave porque garantiza objetividad, claridad y confiabilidad en los resultados. Permite evitar errores o decisiones influenciadas por opiniones personales y facilita que otros investigadores puedan repetir el estudio. El proceso comienza definiendo dos ideas: la hipótesis nula, que dice que no hay cambios o diferencias, y la alternativa, que propone que sí las hay. Luego se fija un nivel de confianza o margen de error y se elige una prueba estadística adecuada y se analizan los resultados según los criterios establecidos. Por ejemplo, una universidad que quiere saber si un nuevo método mejora las notas. Si el investigador no sigue los pasos, puede manipular los resultados, pero si trabaja de forma ordenada, compara correctamente los grupos y obtiene conclusiones confiables. Los errores estadísticos son inevitables en las pruebas de hipótesis porque se trabaja con muestras y no con toda la población. Existen dos tipos principales. El tipo 1, alfa, ocurre cuando rechazamos la hipótesis nula, siendo verdadera, es decir, una falsa alarma. Y el tipo 2, beta, sucede cuando no rechazamos la hipótesis nula siendo falsa, es decir, no detectar un problema real. Por ejemplo, en una prueba médica, un error tipo 1 sería diagnosticar enfermo o alguien sano, falso positivo, y un error tipo 2 sería no detectar la enfermedad en un paciente enfermo, un falso negativo. Comprender estos errores es esencial para equilibrar las decisiones. A veces conviene aceptar un pequeño riesgo de falso positivo si con ello se evita un falso negativo. Para realizar una prueba de hipótesis sobre una media se necesitan varios elementos clave: un tamaño de muestra. Si hay 30 o más datos se utiliza la distribución normal Z, si hay menos de 30 se usa la distribución t-student. La desviación estándar: si se conoce la de toda la población se usa la poblacional, si no la muestral. El tipo de prueba puede ser unilateral, ver si aumenta o disminuye, o bilateral, ver si cambia en cualquier dirección. En pruebas de dos proporciones se comparan porcentajes entre dos grupos independientes como hombres y mujeres que apoyan a un candidato. Ejemplo, una fábrica afirma que sus cajas pesan 500 gramos, pero al realizar 40 cajas el promedio es de 495. Como la muestra es grande, se aplica la prueba Z y se concluye que sí hay una diferencia significativa. Los intervalos de confianza en las pruebas de hipótesis son dos métodos relacionados para hacer inferencias estadísticas. El intervalo de confianza ofrece un rango donde probablemente se encuentra el valor real de la población. Por ejemplo, un 95% de confianza indica que el valor verdadero está dentro de ese rango. Es un método estimativo. Y la prueba de hipótesis, en cambio, sirve para tomar decisiones. Se plantea una hipótesis nula sin cambio de diferencia y se analiza si los datos la confirman o la rechazan. Ejemplo, una empresa dice que su tiempo de entrega promedio es de 30 minutos y una muestra de 36 entregas da un promedio de 33 minutos. El intervalo de confianza es del 95%. No incluye 30, lo que lleva a rechazar la hipótesis nula. En resumen, ambos métodos suelen llegar a la misma conclusión, pero el intervalo de confianza además muestra cuánta diferencia existe y en qué rango se ubica el valor real. Las pruebas para datos nominales y ordinales se conocen como no paramétricas y se utilizan cuando los datos no son numéricos o no siguen una distribución normal. Los datos nominales representan categorías sin orden como colores o tipos de producto, y para ello se usa la prueba chi cuadrado, que compara las frecuencias observadas con las esperadas para determinar si existen diferencias significativas. Ejemplo, una tienda analiza si los clientes prefieren igual los colores rojo, azul, verde y negro, y al aplicar la prueba chi cuadrado se observa que las preferencias no son iguales, por lo que se rechaza la hipótesis nula. En resumen, estas pruebas permiten analizar datos cualitativos de manera objetiva y tomar decisiones basadas en evidencia, incluso cuando no se trabaja con números exactos. Para evitar errores en las pruebas de hipótesis es esencial cuidar varios elementos: el tamaño de la muestra, que mientras más grande sea, más confiables serán los resultados y menor la posibilidad de error; el nivel de significancia, que define el margen de error aceptado, por ejemplo un 1% en medicina o 5% en estudios sociales;
Debe buscarse un equilibrio entre rigor y riesgo de error. En la potencia de la prueba indica la capacidad para detectar diferencias reales, mejora con muestras grandes y menos variabilidad, y en la verificación de supuestos, antes de aplicar una prueba, se debe confirmar que los datos cumplen las condiciones necesarias como normalidad. En la definición previa de la hipótesis evita el p-hacking, es decir, modificar las reglas tras ver los resultados. Y en el 6, ajuste por comparaciones múltiples. Cuando se hacen muchas pruebas se debe controlar el error global para no obtener conclusiones falsas. En resumen, la precisión, la planificación y la revisión cuidadosa son claves para obtener resultados estadísticos válidos y confiables. Existen tres métodos principales para realizar pruebas de hipótesis, que aunque buscan la misma conclusión, difieren en su enfoque. Primero, el método del valor crítico. Se define una región crítica, por ejemplo, con límites del menos 1,96 y más 1,96 para un 5% de error. Si el resultado cae fuera de ese rango, se rechaza la hipótesis nula. Es un método visual y tradicional. El método del valor P calcula la probabilidad de obtener los resultados observados si la hipótesis nula fuera verdadera. Si el p-valor es menor que el nivel de significancia, por ejemplo un 0,05, se rechaza la hipótesis. Cuanto menor el p, un valor mayor la evidencia contra la hipótesis nula. El método del intervalo de confianza. Se construye un rango de valores probables. Si el valor planteado por la hipótesis no está dentro de ese rango, se rechaza. Además, este método muestra la magnitud y la precisión del efecto. También existen pruebas paramétricas ZT, ANOVA, que requieren supuestos como la normalidad, y no paramétricas como chi cuadrado, Mann-Whitney, que se aplican cuando esos supuestos no se cumplen. Un ejemplo, si un fabricante asegura que sus baterías duran 500 horas y el probar 25 baterías se obtiene un promedio de 485 horas, los tres métodos coinciden en que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis, ya que los resultados están dentro del margen esperado. Las pruebas de hipótesis cambian según el tamaño de la muestra, y entender esas diferencias es clave para sacar conclusiones válidas. Cuando tenemos muestras grandes, mayor o igual a 30, contamos con ventajas estadísticas gracias al teorema del límite central. La distribución de las medias tiende a ser normal, así que usamos la distribución Z. Además, la desviación estándar de la muestra representa muy bien a la población. Las pruebas son más potentes y más confiables, incluso si los datos no son perfectamente normales. En cambio, con muestras pequeñas, menores de 30, el análisis requiere más cuidado. Aquí usamos la distribución t-de-student, que tiene colas más amplias porque hay más incertidumbre. Ya debemos asegurarnos de que los datos provengan de una población normal y considerar los grados de libertad, ya que influyen en la forma de la distribución. Estas pruebas pues son menos potentes y más sensibles a los errores. Ejemplo, dos estudios prueban un medicamento para reducir el colesterol. El primero, con 100 personas, usa una prueba Z y encuentra un resultado significativo. El segundo, pues con solo 12 personas, usa una prueba T y no encuentra la diferencia. Y esto muestra que el tamaño de la muestra influye directamente en la fuerza y fiabilidad de sus resultados. En conclusión, mientras más grande sea la muestra, más precisas y confiables serán nuestras pruebas, pero si trabajamos con muestras pequeñas, debemos aplicar métodos más cuidadosos y verificar todos los supuestos para evitar conclusiones erróneas. En esta parte voy a hablar sobre el valor P, que es uno de los conceptos más importantes, pero también de los más malentendidos en estadística. El p-valor nos indica qué tan raros o extremos son nuestros resultados. Si asumimos que la hipótesis nula es cierta, en otras palabras, mide qué tan probable sería obtener esos datos solo por casualidad. Y es muy importante entender que el p-valor no nos dice si la hipótesis nula es verdadera o es falsa. Solo nos muestra qué tan compatibles son los datos con esa hipótesis. Para interpretarlo lo comparamos con un nivel llamado alfa, que normalmente es 0,05, y si el p-valor es menor que 0,05 significa que es poco probable que el resultado sea por azar y por eso rechazamos la hipótesis nula. Si el p-valor es mayor o igual a 0,05 no la rechazamos, lo que quiere decir que no tenemos suficiente evidencia para decir que hay un efecto real. Mientras más pequeño sea el p-valor, más fuerte es la evidencia contra la hipótesis nula. Por ejemplo, un p de 0,01 indica una evidencia mucho más clara que un p de 0,04. Un ejemplo práctico de eso sería: una escuela quiere saber si un nuevo programa de lectura va a mejorar las notas.
y la nota promedio nacional es 75 y los 36 estudiantes del programa tienen un promedio de 78. El p-valor calculado es 0.036 y esto significa que si el programa realmente no funcionara, habría un solo 3.6% de probabilidad de obtener una mejora, así por casualidad. Como ese valor es menor que 0.05, concluimos que el programa sí tiene un efecto positivo. El nivel de significancia representado por alfa es un valor clave en las pruebas de la hipótesis y nos indica cuánta probabilidad de cometer un error tipo 1 estamos dispuestos a aceptar. Es decir, el riesgo de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Por ejemplo, si usamos alfa igual a 0.05, estamos aceptando un 5% de probabilidad de equivocarnos al concluir que hay un efecto cuando no lo hay. Este nivel se define antes de analizar los datos para evitar manipular los resultados después. Los valores más comunes son 0.10 o 0.05 y 0.01, pero su elección depende del contexto. En medicina o seguridad, donde un error puede tener consecuencias graves, se usa alfa igual a 0.01 o incluso más bajo. En investigaciones académicas suele usarse alfa igual a 0.05 porque es un equilibrio razonable. Y en estudios exploratorios o pruebas iniciales puede usarse hasta un 0.10 ya que es más flexible y permite detectar posibles tendencias. También hay que tener en cuenta que si bajamos mucho alfa aumenta la probabilidad de cometer un error tipo 2, es decir, no detectar un efecto real, por eso debemos buscar un equilibrio entre ambos errores, según qué tipo de error sea más costoso. El planteamiento correcto de las hipótesis nula y alternativa es muy importante porque define exactamente qué estamos probando. Si las formulamos mal, todo el análisis pierde el sentido. La hipótesis nula representa la situación actual o en lo cambio. Es la idea de que todo sigue igual sin diferencia ni efecto. Se asumen como verdaderas hasta que los resultados muestren lo contrario. Por otro lado, la hipótesis alternativa representa lo que el investigador sospecha o quiere comprobar. Es la que aceptamos si encontramos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Dependiendo de ese estudio, la hipótesis alternativa puede tener tres formas. Es una prueba bilateral, buscamos cualquier diferencia sin importar si aumenta o disminuye. En la prueba unilateral hacia la derecha queremos comprobar si el valor aumenta o en la prueba unilateral izquierda queremos comprobar si el valor disminuye. Hay algunos criterios básicos que debemos seguir para formularlas correctamente. No pueden ser verdaderas al mismo tiempo, entre las dos deben cubrir todas las posibilidades y deben basarse en la pregunta que queremos responder. La hipótesis nula siempre representa la igualdad o la situación sin cambio y deben establecerse antes de analizar los datos, no después. El error de estimación es una idea fundamental en inferencia estadística que representa la diferencia entre el valor que calculamos a partir de una muestra y el valor real de toda la población que normalmente no conocemos. En palabras simples, es la distancia entre lo que estimamos y lo que realmente es. Comprender este error es muy importante porque nos recuerda que toda conclusión estadística tiene algo de incertidumbre y no podemos asegurar que nuestros resultados sean exactos, pero sí podemos medir qué tan cerca están del valor real. Importancia del error de estimación. Mide la precisión, nos dice qué tan confiable es nuestros resultados, si el error es pequeño nuestra estimación es precisa y si es grande significa que los datos no representan bien a la población. El segundo ayuda a construir intervalos de confianza. Los intervalos de confianza nos muestran un rango donde probablemente está el valor real. Por ejemplo, si decimos que el promedio está entre 10 y 12, el error de estimación nos indica qué tan amplio es ese rango. Mientras más pequeño sea el error, más exacta será nuestra conclusión. El tercero sirve para calcular el tamaño de la muestra. Antes de hacer una encuesta o estudio debemos de decidir cuántas personas o elementos necesitamos. Si queremos que el error sea pequeño necesitamos una muestra más grande. Eso ayuda a planificar bien los recursos y también el tiempo de estudio. Apoya a la toma de decisiones. En la práctica el error de estimación nos dice si la precisión que tenemos es suficiente para lo que necesitamos. Por ejemplo, un error de 100 pesos puede ser aceptable al estimar ingresos de una ciudad, pero no al calcular el precio de un producto. El tamaño de la muestra en pruebas de hipótesis influye directamente en la potencia estadística, la precisión y la estabilidad de los resultados. Con muestras pequeñas es más probable cometer un error tipo 2, no detectar un efecto real,
Con muestras grandes se reduce el error estándar, se aumenta la precisión y las estimaciones son más consistentes. Además, gracias al teorema del límite central, las muestras grandes facilitan cumplir los supuestos de normalidad. Sin embargo, muestras muy grandes pueden hacer que diferencias mínimas sean estadísticamente significativas, aunque no lo sean en la práctica. En conclusión, el tamaño de la muestra adecuado asegura resultados confiables y útiles, equilibrando precisión y recursos disponibles. Muchas gracias.